Cordial saludo, mi nombre es Rosa Padilla Correa, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnóstica. Hoy voy a exponer un caso sobre fractura espiral cerrada del tercio distal del peroné derecho para prácticas clínicas 1. Motivo de consulta, me doblé el tobillo. Paciente masculino de 25 años de edad sin antecedentes médicos y quirúrgico acude al servicio de urgencia porque sufre una inversión del tobillo derecho por caída de escalera. Dice que de 2,5 metros aproximadamente de altura, presenta edema, dolor y limitación funcional. La exploración clínica no muestra lesiones cutáneas y el paciente mantiene íntegras las funciones neurológicas y vasculares de dicha extremidad inferior. La historia clínica, el paciente manifiesta, niega antecedentes alérgicos, clínicos, tóxicos, quirúrgicos. El examen físico demuestra un GASGLO 15/15, cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidad superior normal. Extremidad inferior muestra limitación a la movilidad de pierna derecha, sobre todo en pie y tobillo. El plan de manejo se le suministra analgésico al paciente para calmar el dolor y se le ordena una radiografía de tobillo. También se ordena remitirlo a ortopedia y traumatología dependiendo del resultado de las imágenes. Acá tenemos un dibujo donde describe la anatomía del tobillo. Acá tenemos la peroné distal. De verde, en morado tenemos a la tibia distal, aquí tenemos el peroné superpuesto a la tibia, aquí tenemos los huesos del tarso como son el astrágalo, el calcáneo, el escafoide, las cuñas y el cuboides. Acá tenemos los metatarsianos y tenemos las falanges. Muy importante esto subrayado acá. Esto es la articulación tibio-peronea astragalina, la conforma la tibia, el peroné y el astrágalo. Por este lado tenemos a la articulación subastragalina, la conforma el astrágalo con el calcáneo. Acá tenemos el peroné, un dibujo sobre el peroné, y acá tenemos un dibujo que muestra cómo está conformado la articulación. El tobillo. Acá tenemos unas proyecciones en AP y lateral de radiología donde podemos también visualizar las estructuras que conforman esta extremidad. Aquí tenemos a la tibia en el 1, aquí tenemos en el 2 al maleolo interno de la tibia. En el 3 tenemos al peroné distal, el maleolo externo del peroné. En el 5 tenemos el astrágalo y en el 6 tenemos los metatarsianos. Acá tenemos buena visualización de la articulación tibio-peronea astragalina. Tenemos la sindesmosis tibio-peronea. En la proyección lateral tenemos a la tibia subexpuesta al peroné. El 1 es la tibia, el 2 es peroné. Tenemos al 3 al astrágalo, tenemos en el 4 al calcáneo. Tenemos en el 5 el escafoide, el 6 las cuñas, el 7 es el cuboide. Acá tenemos buena visualización en esta proyección de la articulación subastragalina, que es esta, y de la articulación tibio-peronea astragalina. Acá tenemos un dibujo donde resalta el color verde de las distintas estructuras que conforman la articulación del tobillo, que son la tibia distal, el peroné distal, el hueso astrágalo, el hueso calcáneo y aquí tenemos la articulación tibio-peronea astragalina. Protocolo previo a tomar el estudio, no se realizan estudios de laboratorio ni se requiere preparación para este tipo de examen. Se realiza toma de imagen de rayos X en proyección anteroposterior, lateral y oblicua. Es muy importante incluir la parte distal de la tibia y el peroné como criterio de evaluación hasta los metatarsianos y importante la articulación tibio-astragalina para tener una buena evaluación de la anatomía del paciente. Acá tenemos protocolo para la toma de imagen en proyección AP. Decimos que la posición del paciente, el paciente tiene que ir en decúbito supino, sentado sobre la mesa o acostado en la mesa radiográfica
con la pierna correspondiente al tobillo afectado extendida. El chasis es un chasis 11 por 14 dividido en 3. Podemos hacerlo así, no hay problema después que lo dividamos bien. Esto le ayuda al tecnólogo a facilitar el proceso de la toma de las imágenes, ahorra tiempo porque puede digitalizarlo o revelar la placa más rápido. El rayo central tiene que ir a nivel de la articulación del tobillo. Dentro de articulación del tobillo, la técnica que se usa es un cabel de 60, un MAS en miliamperaje por segundo de 4 o 5 y la distancia de rayo es de 1 metro. Esta proyección no requiere angulación. Para la proyección oblicua, exactamente lo mismo, el chasis 11 por 14 dividido en 3. Aquí lo único que cambia es que el pie del paciente tiene que tener una rotación interna de unos 15 a 20 grados. Esto para evaluar mejor la articulación tibio-peronea astragalina y la articulación astragalina posterior. Acá tenemos la proyección lateral, tenemos los mismos parámetros, igual. La pierna que no es afectada del paciente tenemos que correrla o flexionarla para que no interponga en esta proyección. Patología de estudio. En este caso el estudio confirma una fractura espiral cerrada del tercio distal del peroné derecho. Decimos que es cerrada porque no tiene comunicación con el exterior, o sea, la piel no ha sido rota, por eso es una fractura cerrada y los vasos sanguíneos se encuentran normales. Es una fractura clasificada tipo Weinberg B. La técnica gold estándar para este tipo de examen es la radiografía o rayos X, ya que es la más indicada para diagnosticar huesos, fractura o luxación de articulaciones. La fractura espiral o espiroidea suele ser consecuencia de una fuerza torsional y el trazo va en espiral alrededor del hueso, como vemos en el dibujo. Aquí tenemos los hallazgos radiológicos. Tenemos una proyección AP donde podemos notar la fractura. Tenemos una proyección AP donde podemos notar la fractura. Vemos que en el tercio distal del peroné, o mejor dicho, en la metáfisis del peroné derecho, se muestra una interrupción del hueso cortical sin mucho desplazamiento, poco desplazamiento. También podemos ver un poco de edema en el paciente, o sea, está hinchada la piel, con un hinchazón. Acá vemos la articulación tibio-peronea astragalina en buenas condiciones, el astrálago lo vemos bien. Esta es la sindismosis de la tibia y el peroné, por eso decimos que esta fractura es clasificada en Weinberg B porque es a la altura de la sindismosis, en esta altura, pero no está afectada. También vemos que el maleolo está en buen estado, no fue afectado. En esta proyección oblicua notamos la fractura espiroidea, notamos muy bien la articulación tibio-peronea astragalina, la articulación astragalina, subastragalina posterior, vemos la sindismosis tibio-peronea, vemos, acá también podemos ver las distintas densidades de la imagen, por ejemplo, la densidad del hueso, la densidad de tejido blando, grasa y piel, vemos los metatarsianos y algunos huesos del tarso. En la proyección lateral notamos al calcáneo, la articulación tibio-peronea astragalina, la articulación subastragalina posterior. También vemos a la tibia subexpuesta al peroné, pero hay buena visualización de la fractura espiroidea. Vemos la interrupción de la cortical del hueso, pero con mínimo desplazamiento. Los huesos del tarso bien, los huesos del metatarso bien. Hablando sobre la calidad de la imagen, podemos concluir que no cumple con la totalidad de los criterios de evaluación que debería tener una buena imagen de calidad,
ya que la proyección AP y la proyección oblicua le falta un poco de contraste. Quiere decir que está contrastada. Hay una poca diferenciación en la escala de grises, como podemos ver. En la proyección lateral tenemos que la imagen está subexpuesta. Quiere decir que hubo mala técnica radiológica. Puede que le haga falta aumentar el MAS, es decir, la imagen tiene un aspecto oscuro, como podemos ver. Esto nos da dificultad para evaluar el tejido blando. Entonces, por eso podemos decir que la imagen está expuesta. Pero no es una imagen tan mal calidad, nos permite evaluar la fractura y las articulaciones, que es el propósito de este tipo de proyección en lateral. Aquí vemos un tobillo normal. Si lo comparamos con la otra imagen, vemos la diferencia. No es una buena técnica, tiene buena técnica. Los huesos con su cortical, muy bien. No hay ningún tipo de fractura. Acá tenemos, bueno, el paciente después de tomarle la radiografía fue remitido a ortopedia, donde le hacen una inmovilización con férula suropédica y se programa para una cirugía, ya que requiere fijación quirúrgica. Estos son imágenes del tratamiento posquirúrgico. Estas imágenes son muy importantes para evaluar la colocación de las prótesis, para evaluar el material de osteosíntesis que se le colocó al paciente, que esta vez está conformado por una placa y 6 tornillos en el peroné distal. Esto se usa para que la fractura se fije y haya una consolidación del hueso y vuelva a su forma normal. Aquí vemos en la proyección lateral el material de osteosíntesis, y aquí en la proyección oblicua también lo vemos aquí, que está bien colocado, que bueno. El paciente es dado de alta y se le da una incapacidad por 3 meses. Es dado de alta con analgésico y con antibiótico. ¿Por qué el antibiótico? Porque este material de osteosíntesis es un material extraño para el cuerpo y muchas veces puede causar infección. El paciente se le da una orden para una radiografía en 2 meses para ver cómo ha evolucionado la fractura. Deontología, responsabilidad civil. ¿Qué no se debe hacer? No comunicar o especular diagnósticos al paciente o compañero. El paciente no puede movilizarse solo ante cualquier tipo de fractura. Se debe tratar de minimizar el movimiento del paciente para prevenir lesiones vasculares. No extralimitar las funciones asignadas al cargo. Se debe cumplir los protocolos institucionales. En el autocuidado del profesional, ¿qué elementos se debe tener en cuenta? Utilizar los elementos de protección radiológica, como son el chaleco, el biombo o puerta cerrada del cuarto de disparo. Utilizar guantes para manipular el paciente y utilización del dosímetro, muy importante para controlar la radiación en la que como tecnólogos estamos expuestos. Eso es todo. La exposición sobre mi caso. Le agradezco mucho. Gracias.